Saludamos ya a nuestra primera invitada en la retaguardia en Periodista Digital Televisión en este sábado 21 de mayo. Ángeles Ribes, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenas noches, pues estamos bien intentando soportar este calor adelantado que nos ha llegado. Estos casi 40 grados, este calor africano. Bueno, y además ahí en Lérida prácticamente estáis muy hermanados con Madrid. Tenéis un calor, como digo yo, de los que pesan. Sí, sí, de los que hacen pupita. Además, este fin de semana aquí tenemos una fiesta que se llama el Aplec del Caracol, donde básicamente nos reunimos para comer caracoles sin Qué ningún tipo rico. de piedad ni medida. Y sí, sí, está siendo duro, está siendo duro. Está siendo duro. Bueno, como dura es la actualidad política, y siempre lo decimos, pero bueno, es lo que hay, como dice mi amigo Salas, y es lo que toca. Hoy el tema del día sigue siendo, y lleva siéndolo ya prácticamente en las últimas 3 jornadas, por no remontarnos a semanas pasadas, desde el jueves, a última hora del jueves, que llegó don Juan Carlos, el ciudadano Juan Carlos de Borbón y Borbón, como gusta de decir la izquierda, el que fuera jefe del Estado durante 39 años, el rey emérito, al aeropuerto de Peinador, al aeropuerto de Vigo. El próximo lunes, ya lo hemos comentado en el editorial, y luego lo seguiremos comentando con más profusión, con el coronel Camacho y con Asís Timmermans. Digo que sigue siendo la noticia sobresaliente de este fin de semana, aparte de ese congreso del Partido Popular y todo lo demás. Pero contigo me interesa detenerme, siquiera unos minutos, en las reacciones que ha suscitado este regreso después de casi 2 años de Juan Carlos I, don Juan Carlos de Borbón, en las reacciones que ha suscitado en Cataluña, en unos tipos tan dudosamente democráticos como, por ejemplo, el presidente de la Generalitat de Cataluña, de la Generalitat, Pere Aragonès, de Esquerra Republicana, a la sazón, que dice que el regreso del rey emérito, del que fuera el anterior jefe del Estado, es incompatible con una democracia como la que tenemos en España, pero del tipo de un tal Oriol Junqueras, líder de su partido, de Esquerra Republicana, condenado en firme a 13 años de prisión por dar un golpe de Estado, y que sigue siendo el ideólogo de los esquerros, indultado por obra y gracia no del Espíritu Santo, sino de su sanchidad Pedro Sánchez. De este no dicen nunca nada, Ángeles. De este y de otros. Bueno, de este y de otros muchos, porque al final aquí, en esto que querían montar, que era la Republiqueta, no solamente estaban personajes de la calaña del señor Junqueras, sino que también pues personajes como el señor Carles Sastre, no olvidemos, que también se pasea tranquilamente por esta democracia nuestra, habiendo sido en su momento condenado por volar en pedacitos a un empresario, al señor Bulto, y porque no se le puede probar otro asesinato. Y también tenemos por aquí paseándose sin ninguna impunidad tanto al señor Pujol, que en su momento fue quien dirigió todos los tejemanejes de la Generalitat, como su señora esposa y sus 7 hijos, que están todos pendientes de condena y en el banquillo de los acusados por haber estado robando a manos llenas y sin ningún conocimiento según el auto del juez. Lo cual, al final aquí el gran problema que tenemos es el que hemos dicho siempre, que los medios de comunicación que manejan el señor Aragonès y todos sus compañeros solamente van a dar una versión, y es la versión de que, uy, qué mal el emérito que se está paseando por España cuando resulta que no tiene ninguna causa pendiente ni nada que justificar. Y sin embargo, de todo lo suyo pues se callan miserablemente. Además, en una situación que es realmente vergonzosa, porque ya ha salido también la noticia de que la Generalitat tiene a las entidades del tercer sector, a todas aquellas que se dedican a proteger a los más vulnerables de la sociedad, en un estado de absoluta desesperación porque han tenido que adelantar 30 y tantos millones de euros para poder sobrevivir, porque la Generalitat no les está pagando las subvenciones a las que se comprometió en su momento. Y no olvidemos que estamos hablando de personas con una vulnerabilidad extrema, personas con Alzheimer, personas que no tienen dónde vivir ni cómo comer. Y resulta que este señor que se indigna porque el rey emérito esté en Sanjenjo ahora mismo, pues a él no le indigna absolutamente nada el que tenga a buena parte de la sociedad catalana en un estado de absoluto abandono y desolación. ¿Y en qué se gastan el dinero estos pájaros, Ángeles? Aparte de las embajaditas o embajadetas con las que van llenando distintos países del mundo, en pagarle la fiesta a un delincuente como Puigdemont, ¿en qué se gastan el dinero estos tipejos?
Pues se lo gastan en esto, se gastan en unas extrañas oficinas de inteligencia digital que lo máximo que consiguen es meter un anuncio en esos letreros luminosos en Nueva York, se lo gastan en sus chiringuitos, se lo gastan, en fin, y sobre todo en estructuras de Estado, porque no olvidemos que al final ellos lo que pretenden, se está viendo además con los juicios que están saliendo por todos los audios de los que ya hablaron ustedes profusamente el otro día, se está viendo que lo que quieren es crear un Estado paralelo. A eso lo están dotando de una serie de organismos que los están financiando muy generosamente, pero además allí están colocando a todos los afines para que en un momento dado, cuando vuelvan a hacer la intentona, pues les salga bien y tengan ya todo preparado para hacer una transición a esta república que va a dejar a la de Corea del Norte a la altura del betún. O sea, entonces, esa es la gran cuestión. Y mientras tanto, la sociedad catalana, que está anestesiada, insisto, por estos medios de comunicación que están absolutamente al servicio del régimen, pues no protesta. Y a mí es algo que me sorprende muchísimo, porque al final están tocando cosas muy, muy sensibles, como puede ser, insisto, familias que no pueden hacerse cargo de familiares que están enfermos o cualquier otra cosa, y que es que no se pueden pagar ni los cuidadores. Pero sin embargo sí se puede pagar TV3, se puede pagar las embajadas de la Republiqueta y se pueden pagar jugosos sueldos a todos aquellos afectos al régimen. Ángeles, ¿qué se ha hecho de la famosa mesa, la mesa guadiana, como yo la denomino, esta mesa con la que bueno, pues Pedro Sánchez volvió a amagar o a intentar colocarles cual zanahoria al final del extremo de un largo palo a los independentistas y en la que bueno, pues, se acepta esa irracional relación de bilateralidad que no es tal entre un presunto Estado catalán o una presunta República Catalana y España, el Estado español, y con la que además, bueno, la última fricción que hubo entre los dos socios a cuenta del famoso espionaje de Pegasus, pues el gobierno intentó aplacarles o calmarles con la reedición o con la repromesa de que esa mesa se iba a reunir o a volver a reunir. Después, durante unos días, por las promesas de Pedro Sánchez, ya sabemos que se las lleva el viento, pues parece que se ha dejado de hablar del asunto. Y ahora espera Aragonés, el que dice que claro, que se pone exquisito encima el tipo, ¿no? Y dice que, bueno, que ya veremos a ver si se reúne la mesa o no se reúne la mesa, porque, claro, a unos socios, según él, fiables, a los que se espía, pero a los que luego se busca para garantizar la estabilidad parlamentaria, no les parece de recibo que ahora vuelvan a rogarles el Estado español y el Gobierno de España para que se sienten con ellos. ¿Hablar de qué? Hablar de la independencia. ¿Se va a volver a reunir esa mesa con carácter inmediato, tú crees? Yo creo que con carácter inmediato no, pero tampoco tengo la más mínima duda de que se volverá a reunir en cuanto a las circunstancias hagan necesario otra cortina de humo más para disimular, según que no olvidemos que ahora mismo los socios de gobierno de la Generalitat, Esquerra y Junts, están a cuchillada limpia precisamente por ver quién le mete más presión al tema del separatismo y a todas las acciones que se pueden hacer para obligar al gobierno de España a ir teniendo una concesión detrás de otra. Y cuando Pedro Sánchez vea que necesita algún apoyo puntual, evidentemente, como has dicho muy bien tú antes, la zanahoria está allí. Lo que pasa es que la zanahoria va a llegar a un momento en que estará ya, en fin, digamos que más bien pocha y llena de moscas, pero la cuestión es que mientras puedan tener entretenido a las masas con espectáculos de no, estamos solicitando la mesa bilateral para que podamos... La cuestión es que en el fondo sí que se está reconociendo una situación de bilateralidad entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y eso, se reúna o no se reúna esta mesa, ya es una cesión más, ya es un poner encima de todos los medios y de toda la opinión pública el que sí, es que mira, es que nosotros estamos hablando de tú a tú con el presidente del gobierno. Claro, al final los hechos seguros que van a conseguir pues tampoco serán excesivos, porque hasta que no llegue el momento en que necesite un apoyo para sacar alguna ley bochornosa al señor Sánchez, pues no tirará de ellos, pero de momento la imagen está ahí. Y la imagen es que los golpistas están doblegando al gobierno de España y haciendo que sean ellos los que marquen
los calendarios para si se sientan, si no se sientan, si piden o si no piden. Y un presidente sin escrúpulos como es Pedro Sánchez, pues no tiene ningún problema en si no es esta semana, que sea dentro de 2 semanas o dentro de un mes cuando me interese el sacar alguna ley adelante. Me interesaría a mí saber, y con esto terminamos, Ángeles, o conocer cuál es el pulso del respetable, el pulso de la ciudadanía a cuenta de todo este asunto de Pegasus, de bueno, pues las implicaciones que el asunto tiene en la parte estrictamente golpista e independentista catalana. Lo de Marruecos va por otro lado y dentro de unos minutos lo trataremos por extenso con el coronel Diego Camacho, porque el señor Tezanos, que como nos ha explicado en reiteradas ocasiones, responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas y es quien en último término elabora y decide las preguntas que se formulan y que se hacen a los españoles y cuáles no. Digo, al señor Tezanos y al CIS no les ha parecido oportuno preguntar a los españoles en su última encuesta, la que conocíamos el jueves, su último barómetro, por la incidencia que tiene esto en la opinión de la ciudadanía. Sí, han preguntado por la desgracia que llevamos 2 años sufriendo y que no podemos nombrar en YouTube, o por la guerra de Ucrania, pero no por Pegasus, ni por el lío y la bronca abierta que hay entre el gobierno de Pedro Sánchez y de Yolanda y sus socios o aliados golpistas, independentistas, secesionistas catalanes. Por nada de esto ha preguntado el CIS de José Félix Tezanos. Al CIS es que le importa cero, ¿no?, todo lo que pasa en Cataluña. Tampoco preguntan por asuntos relativos a ese sistema filofascista que tienen aplicado en la escuela y en las universidades catalanas, donde no solamente nuestra lengua, el castellano, la lengua oficial del Estado español y hablada por 700 millones de personas en todo el mundo, pues está siendo perseguida y sojuzgada, sino por la persecución a ciudadanos que se salen de esas filas de camisas negras y de lazis, de lazos amarillos que conforman un pensamiento único y dominante que amenaza con expulsar en pocos meses pues a los que sigan saliéndose de su carril. Esto es un poco bochornoso y probablemente entristecedor para todos los que seguís peleando y batallando día a día en Cataluña, Ángeles, porque las cosas sean distintas o porque exista cuando menos una razonable y lógica pluralidad. Fíjate que yo creo que el CIS no ha preguntado por estos aspectos, probablemente porque las respuestas no le gustarían. Es decir, a nivel de, pues, por los ámbitos en los que yo me muevo, yo sabes que vivo en una ciudad de 140.000 habitantes, y ahora mismo los problemas que tiene la ciudadanía son muchos y variados, y te aseguro que el de Pegasus para nada es uno de ellos. Es más, es un tema que en medios de comunicación y sobre todo en redes sociales, entre el separatismo, están intentando machacarlo mucho y estar poniéndolo siempre encima de la mesa, pero tiene muy poca repercusión al final, porque yo creo que con buena lógica hay una gran parte de la sociedad que entiende perfectamente el que cualquier Estado de derecho tiene unas herramientas que tiene que utilizar para defenderse a sí mismo de gente pues como la que ha protagonizado un golpe de Estado en Cataluña, que lo hemos visto todos. Entonces, probablemente si hicieran la pregunta y lo pusieran en el nivel de prioridades de ¿a usted qué es lo que más le preocupa? Pues probablemente estarían hablando más de la guerra de Ucrania, más de la crisis económica, más de las secuelas terribles que arrastramos de la pandemia y muy poquito de Pegasus. A quien le interesa mantener este tema vivo y fresquito para victimizarse constantemente es a los separatistas. Los mismos que en su momento espiaron de forma ilegal, aquí sí, a un montón de personajes, no solamente de la vida pública política catalana, sino también a periodistas, en fin, a mucha gente, y ellos mismos no quisieron investigarlo. Entonces, al final, la sensación que una tiene es, primero, que Pedro Sánchez, insisto, que es un personaje sin escrúpulos, una vez ha salido todo el tema de presuntos espionajes y tal, no ha tenido ningún pudor en sacrificar a aquellos que han hecho las cosas correctamente, véase la directora del CNI, que por las noticias que yo tengo había una autorización por parte del Supremo y por lo tanto se estaban haciendo las cosas conforme a derecho, pues se la carga, no pasa nada, a por otra y ya está. Y sin embargo, quien no se carga es a los protagonistas del golpe de Estado, y no solamente no se los carga, sino que además los indulta, sino que además los tiene de socios.
Sí, es desolador, lo es, desde luego. Pero insisto, yo creo que el tema de Pegasus ha calado poco en el ciudadano medio normal y corriente que tiene otros problemas bastante más acuciantes ahora mismo. Ángeles Ribes, concejala no adscrita del Ayuntamiento de Lérida, digo no adscrita, ahora sí que ya, creo desde hace unos días, Ángeles, mínima coletilla final de esta agradable charla, como todas las que mantenemos tú y yo, ya, digo desde hace unos días, me comentabas y he visto también en tus redes sociales que ya estás completamente desvinculada de Ciudadanos, no tienes absolutamente ya nada que ver con el que fue tu partido, tu proyecto y tu ilusión durante muchos años. Sí, sí, ya como sabes, llevamos al juzgado la expulsión que nos había hecho el partido a mi compañero José María Córdoba y a mí. El juzgado ha decidido que la expulsión era conforme a los estatutos del partido. Obviamente no entra en si los estatutos del partido son más o menos liberticidas o no, cosa que yo sí que considero. Y ahora estoy completamente desapegada de un proyecto que yo, bueno, pues ayudé a nacer y a crecer, pero que se ha convertido en algo que no era realmente en lo que se debería de haber convertido. Nosotros quisimos cambiarlo desde dentro, creíamos que se le debería dar todavía una oportunidad más al proyecto de Ciudadanos, pero visto cómo están las cosas, pues la verdad es que yo creo que Ciudadanos está abocado a un triste final, que muchos de sus afiliados y de algunos de sus cargos que han estado trabajando mucho y muy duro no se merecen, las cosas como son, pero que sí se merecen aquellos de la cúpula directiva, presidenta, comité ejecutivo, etcétera, que han tomado una serie de decisiones no solamente estratégicas, sino también de organización absolutamente suicidas y desastrosas, y van a conseguir cargarse el que para mí en su momento fue el proyecto más interesante políticamente hablando desde la transición, y que pasará, como dice la película, como lágrimas en la lluvia. Como lágrimas en la lluvia. A ver si aprovecho lo que queda de fin de semana y me vuelvo a ver por 15ª vez Blade Runner. A ver si me evoca alguna sensación que me dé o que me arroje alguna luz sobre toda esta locura que estamos viviendo en España, tanto políticamente como económicamente como socialmente. Ángeles Ribes, siempre es un placer el charlar contigo, amiga. Cuídate. Muchas gracias a vosotros, un abrazo y seguir transmitiendo la verdad. Ahí estamos.